Ahora. Bueno, pues empiezo de nuevo. Buenas tardes a todas y a todos. Esta es la tercera semana que desde SEAE llevamos organizando estos foros de debate con los cuales intentar pasar de la manera más agradable, formativa, ilustrativa posible estas tardes de confinamiento. La tarde de hoy es un verdadero placer porque tenemos a Marta Rivera. Marta es una divulgadora científica, es doctora en veterinaria. Desde el 2014 es profesora de la Universidad de Vic. Ella lleva líneas de investigación en esta universidad relacionadas con soberanía alimentaria, sostenibilidad, territorio, pero aparte es una persona altamente comprometida con todos los valores sociales y además es la directora de la Cátedra de Agroecología de esta misma universidad, de la Universidad de Vic. Aparte de todo el bagaje de investigación que lleva Marta, es miembro, junto con otras 720 personas, creo, del panel intergubernamental de cambio climático, compuesto por unos 90 países, creo que son los que están representados en el panel. Y en la tarde de hoy, pues nos va a hablar sobre las cuestiones de alimentación y territorio y cómo estos temas se han llevado a cabo dentro del panel intergubernamental de cambio climático y cómo se contemplan, cuál es la realidad. El informe que salió recientemente pues ya nos alertaba de muchas cuestiones y de su propia voz pues esperamos tener mucha información. Marta, bienvenida y muchas gracias por participar en estos foros y nada, cuando quieras, adelante. Vale, muchas gracias, Lola. Una cosa, antes de comenzar, yo solamente veo la pantalla, no veo a nadie, eso es lo normal, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Bueno, voy a explicarlo. Marta no va a utilizar ninguna presentación más que su propia voz y su propia experiencia dentro del tema, pero como ya sabéis, o si no lo sabéis porque es la primera vez que participáis en el foro, para evitar boicots, pues dejamos siempre una pantalla. Lo que verás es la pantalla de fondo, puedes ver a los participantes. Si por encima de participantes ves ahí la lista que estamos, seré yo la que modere la sesión y por lo tanto doy entrada a las personas después de tu intervención. Para dar pie a las preguntas, cada uno de los participantes que ahora mismo están silenciados por mí, les daré acceso y ellos solicitarán el turno de palabra levantando levantando la mano, perdón. O sea que si lo que tú ves es la pantalla y a ti y a mí, porque ahora mismo somos las que estamos con vídeo, para facilitar la transmisión, pues perfecto. Vale. Vale, sí. Bueno, pues nada, lo primero agradecer a SEAE que me haya invitado para compartir con vosotras en estas tardes de confinamiento pues lo que ha sido mi experiencia y algunas de las informaciones que a mí me parecen más importantes del último informe que publicamos en el IPCC. Obviamente es lo que os comento, ¿no? Yo seleccionaré un poco lo que a mí me parece interesante, puesto que el informe es muy largo y en una charla, ¿no?, de media hora pues no da tiempo a más, ¿no? Pero, bueno, creo que yo sí que animaría que al menos si lo que yo os cuente os acaba de gustar, pues que accedáis al resumen de políticos o al resumen técnico que hay para poder ampliar, o si queréis pues me escribís y yo lo puedo enviar, ¿no? Antes de nada, quizás comentar un poco para
que se pueda entender también el contexto de este informe, que es el IPCC. El IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas y está compuesto por 3 grupos de trabajo. Está compuesto por el grupo de trabajo 1, que es las bases biofísicas del cambio climático, el grupo de trabajo 2, que es el de mitigación y adaptación al cambio climático, vulnerabilidad, adaptación al cambio climático, y el grupo 3, que es el de mitigación, políticas y mitigación. Normalmente, cada 5 o 7 años publicamos un informe global, cada grupo por separado, el grupo 1 hace el suyo, el 2 el suyo y el 3 el suyo. Lo que pasa es que se suele publicar en el mismo año, y es un proceso que dura aproximadamente unos 5 años, la publicación del informe global. Pero en ese periodo, ¿no?, de 5 años, algunas veces 7, se pueden publicar lo que ellos llaman informes especiales. Yo tuve la oportunidad de participar en el 5º informe global, y en este informe especial, que es el que se conoce como el cambio climático y suelos, que tiene un nombre muchísimo más largo, que es cambio climático, desertificación, degradación, seguridad alimentaria, flujos terrestres y cambio climático. Es un nombre como bastante largo. Para los amigos es cambio climático y suelos, y es un informe que realmente es un poco fruto de una demanda, yo creo que de la comunidad científica que viene trabajando el tema de cambio climático y agricultura fundamentalmente, porque el tema de la agricultura en el IPCC normalmente está fragmentado entre el grupo de adaptación y el grupo de mitigación, ¿no? Entonces, digamos que normalmente se abordan lo que se conoce como la FOLU, la Agriculture, Forestry and Land Use. Normalmente se trabaja, ¿no?, por un lado la adaptación, la vulnerabilidad y la adaptación, y por otro lado la mitigación, y claro, esto al final daba como mensajes fragmentados, no acababa de verse la importancia y la relevancia del tema. Y por otro lado, además, como luego os comentaré, pues también da un poco pie a no acabar de seleccionar aquellas estrategias que pueden ser más eficientes para abordar de una tacada, digamos, ¿no?, lo que es la mitigación y la adaptación al cambio climático. Dado que nos encontramos en un momento de emergencia climática importante, si podemos utilizar aquellas estrategias que son más eficientes, pues mucho mejor. Ya no nos vale solamente con mitigar, sino que realmente las estrategias de adaptación también son importantes y están cobrando cada vez más relevancia. Otro de los temas importantes, ¿no?, para mí, por lo menos de este informe, y que también responde a esta demanda que os comento, ¿no?, de la comunidad científica a nivel internacional, es el hecho de que, como luego comentaré, la agricultura, los sistemas alimentarios en general, pues ya sabíamos que tienen una contribución importante en lo que se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero luego los acuerdos internacionales esto no se acababa de ver reflejado. Te ibas a la conferencia de las partes, a las COP, y el tema de la agricultura siempre acababa quedando un poco marginal, cuando ya en el 5º informe, en lo que era el grupo de mitigación, el grupo 3, ya comentaba pues que el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero estaban vinculadas con la producción de alimentos, ¿no?, con la agricultura. Entonces, claro, era como, no tiene sentido que, siendo un elemento fundamental en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, no tenga un peso relevante dentro de las negociaciones a nivel internacional. Y es por primera vez en el Acuerdo de París, en el año 2015, que se tiene en cuenta, ¿no?, que la agricultura tiene un peso específico y que la seguridad alimentaria forma parte de lo que son los Acuerdos de París, ¿no? Entonces, reconoce además no solamente que las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción de alimentos son importantes, sino que además los sistemas alimentarios se ven muy impactados por el cambio climático, y que por tanto la seguridad alimentaria a nivel global pues se puede ver también afectada por este fenómeno, y que por tanto pues hace falta darle el peso específico que realmente merece, ¿no? Entonces, este informe es un poco reflejo de todo este debate. En este informe participan algo más de 100 personas de todo el mundo, y para que os hagáis una idea, se revisaron más de 7.000 referencias bibliográficas, y se respondieron a más de 28.000 comentarios de revisores externos, ¿no? Es un proceso, dura 3 años en este caso concreto, el de los informes especiales, y pasa por 3 procesos de revisión externa, y en total pues se recibieron más de 28.000 comentarios, y para que os hagáis una idea hay que responder a todos y cada uno de ellos, ¿no? O sea, que es un proceso bastante arduo, pero es verdad que esto garantiza el rigor científico del informe, ¿no?
Yo un poco lo que me gusta destacar de este informe es que al juntar, yo lo considero especial porque efectivamente junta dentro del mismo proceso a gente del grupo 1, gente del grupo 2 y gente del grupo 3, ¿no? De mitigación, de adaptación y de emisiones, ¿no? De la base biofísica, digamos, lo que son de donde proceden los gases de efecto invernadero. Entonces, será un proceso muy rico, si bien más complicado, porque también los idiomas, ¿no? Lo típico también de los procesos interdisciplinares, en el que la lengua que hablan las personas que trabajamos en las ciencias sociales o las que trabajan en las ciencias naturales son diferentes, y a veces en los procesos interdisciplinares lo primero es a intentar entenderse los unos con los otros, porque ante una misma palabra podemos estar entendiendo cosas diferentes, ¿no? Pero también son mucho más ricos y también es verdad que el resultado es muchísimo más completo, por lo menos a nivel científico. Y otro de los elementos importantes de este informe es que trabaja no solamente la mitigación y la adaptación de forma conjunta, sino que entiende el sistema alimentario como un sistema socioecológico complejo. Por tanto, aborda tanto lo que son las partes de ciencias naturales, toda la parte vinculada a la parte pues, más agronómica, o a la parte más biológica, o a la parte más ecológica, junto también con la parte social, ¿no? La parte más de interacción de los seres humanos o de los sistemas humanos con la producción de alimentos, con los suelos, con la tierra en general, ¿no? Y esto también es importante porque permite que una parte importante del informe esté centrada en temas de equidad, en temas de pobreza, en temas de, no es trabajar solamente las emisiones, el suelo, la agricultura, mantenimiento, sino realmente qué impacto tiene también en según qué poblaciones, cuáles son los grupos más vulnerables, qué impacto tiene a nivel de pobreza y de equidad, como un peso específico importante de lo que se refiere al género. A mí no me va a dar tiempo a tratar todo esto, porque obviamente tenemos una cantidad de tiempo limitada, ¿no? Pero bueno, sí que quería que supieras que el informe trabaja todo este tipo de temas y que obviamente, pues, de hecho, ha generado como bastante revuelo algunas de las conclusiones que se abordan en el informe. Entonces, al principio un poco lo que sí que se viene a trabajar es el que reconocer que estamos en un estado de emergencia, no solamente de emergencia climática, sino que estamos en un estado de emergencia alimentaria, ¿no? Es decir, uno de los diagnósticos que se realiza en el informe es que ahora mismo el 37% de la superficie libre de hielo se utiliza para la producción de alimentos de una forma u otra, aproximadamente el 26% es para la producción ganadera, sobre todo a nivel de pasto, ¿no? O sea, para la producción de pasto, y el 12% es para la producción agraria. Entonces, realmente una parte importante de la superficie libre de hielo pues la estamos dedicando a la producción alimentaria, y por eso la agricultura, los sistemas alimentarios tienen un peso específico muy importante en este informe de suelo. No es el único tema, pero obviamente tiene un peso muy importante. Y lo que se plantea es que el 25% de los suelos a día de hoy están muy degradados debido a la actividad humana. Claro, esto pone en peligro en sí mismo la propia capacidad de producir alimentos. Es decir, el cambio climático favorece la degradación, pero es que ya partimos con unos suelos que están altamente degradados, y eso también dificulta la producción de alimentos, y hace falta instaurar prácticas agrarias que permitan la restauración de los suelos para poder realmente incrementar la fertilidad de los mismos, ¿no? Otro de los datos que me parecen relevantes de este informe es el hecho de que también ahora mismo el 45% de los suelos también se encuentran en zonas áridas, ¿no? O sea, que realmente nos encontramos con que las zonas áridas se han incrementado de una forma importante, y tenemos a 2.000 millones de personas que viven en estos territorios, ¿no? Son zonas muchísimo más arduas, donde realmente las condiciones de vida son más duras, y el proceso de desertificación va creciendo, y el cambio climático obviamente es uno de los factores que incrementa pues, la desertificación a nivel global, ¿no? Entonces, esto por un lado que se refiere a la emergencia, ¿no? A la emergencia más biofísica, pero hay que tener en cuenta también la parte humana, que sabemos que prácticamente casi la mitad de la población mundial tiene algún tipo de deficiencia alimentaria. Es decir, sabemos que hay 821 millones de personas que pasan hambre en el mundo, ¿no? Que no tienen garantizada una dieta en lo que se refiere a nivel calórico en cantidad, ¿no? Suficiente. Sabemos que hay
1.900 millones de personas que sufren de sobrepeso u obesidad, ¿no? Casi 2.000 millones de personas que de una forma u otra pues tampoco tienen garantizada una dieta adecuada porque es una dieta que a nivel de calidad pues tiene un porcentaje importante, pues un exceso de grasa o un exceso sobre todo de grasa saturada, ¿no? De azúcar y bueno, son gente que normalmente tiene un consumo de alimentos ultraprocesados muy elevado, etcétera, ¿no? Y luego también nos encontramos con una cifra aproximada de unas 2.000 millones de personas que tienen lo que se conoce como el hambre escondida, porque es algún tipo de deficiencia nutricional, ya sea por alguna deficiencia mineral, muy común, por ejemplo, el hierro, las anemias en mujeres embarazadas, un porcentaje importante de las mujeres a nivel mundial tiene algún tipo de deficiencia de hierro, o deficiencias de calcio, deficiencias en vitamina B, etcétera, ¿no? Son ese tipo de deficiencias en micronutrientes que también afectan a una parte importante de la población a nivel mundial. Total, que juntando todas estas diferentes formas de malnutrición, sabemos que prácticamente pues, la mitad de la población mundial no tiene acceso a una alimentación adecuada, ¿no? Y su derecho a alimentación no está garantizado. Digamos que esta es un poco la foto de la que partimos, haya o no haya cambio climático. Es decir, que realmente la situación pues, no es muy buena, pero bueno, siempre hay que ser optimista, que es un poco el mensaje final, pues saber que está en nuestra mano pues cambiar algunas cosas y revertir determinados procesos. El sistema alimentario tiene una característica interesante en lo que es el contexto del cambio climático, porque por un lado es un emisor, como ya he comentado antes, ¿no? Es un sector que tiene un peso importante en la emisión de gases de efecto invernadero, pero por otro lado además es un sector que también se ve muy impactado por el cambio climático, ya sea por los fenómenos extremos o bien por el incremento gradual de las temperaturas con las que estamos a la que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, claro, se da esta doble característica, ¿no? Siendo además un factor fundamental para garantizar el derecho a la alimentación. Es decir, sin agricultura no somos capaces de alimentarnos, y yo creo que me parece muy interesante para las que estamos aquí, ¿no? En España. Supongo que hay otras personas que ahora mismo sé que hay otras personas que están en México o Virginia, que están en Ecuador, pero que también están ahora sufriendo, ¿no? Este confinamiento. Y cuando se plantea, ¿no? Esa necesidad de esos sectores básicos, pues sabemos que la agricultura es un sector básico, el sector de los cuidados son sectores básicos, son sectores que ahora pues un poco también se da la vuelta a la tortilla y nos damos cuenta de que es importante en la vida, ¿no? Entonces, sectores que normalmente han estado muy marginalizados, como por ejemplo el de la agricultura, pues ahora nos damos cuenta que juegan un papel fundamental para garantizar la vida de las personas, ¿no? Obviamente con otros como sector sanitario y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues, bueno, ya he dicho, ¿no? Celebrar la existencia de este informe, y ahora voy a centrarme un poco en lo que os comento de las emisiones o lo que supone el cambio climático en relación con el sector alimentario en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? En su totalidad, en su conjunto, el sistema alimentario supone entre el 21 y el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Fundamentalmente, esto viene en torno al 23% es la agricultura, ¿vale? La producción de alimentos, agricultura y ganadería en su conjunto. En el caso de la agricultura son varios los factores, pues fundamentalmente es la deforestación asociada pues, al avance de la frontera agraria, fundamentalmente por monocultivos como puede ser la soja o la palma de aceite. También es verdad que hay un avance para la producción de pasto cuando ya los animales, en la mayoría de los casos, se han visto trasladados por ese avance de la frontera de la soja o de la palma de aceite. La palma de aceite ya sabéis que es un factor, a la soja ya sabéis que es un ingrediente fundamental para la ganadería intensiva en la formulación de los piensos. Y el caso de la palma de aceite, no solamente para la producción de biodiesel, sino que es también un ingrediente muy importante en la industria alimentaria, fundamentalmente para muchos de los productos procesados que tomamos, la pastelería, la bollería, todos estos alimentos que fundamentalmente nos aportan lo que se conocen como calorías vacías, ¿no? Es decir, realmente no aportan nutrientes, sino calorías vacías, ¿no? Entonces, la deforestación emite gases de efecto invernadero en forma de CO2, es un factor muy importante. En torno entre el 9 y el 14% de las emisiones están vinculadas a la deforestación, y hace que países como Brasil o como Indonesia, sobre todo el caso de Indonesia es muy paradigmático, ¿no? Porque no es un país que esté, ¿no? Que se conozca por una alto grado de industrialización, y durante mucho tiempo fue uno de los
estuvo entre el tercer y el cuarto puesto de emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente por la deforestación, ¿no? A nivel mundial. Entonces, bueno, para que tengáis un poco la idea de las dimensiones que puede tener, ¿no? Otro factor importante de emisiones tiene que ver, pues, con el metano de la producción de arroz y el metano de los animales rumiantes, y el óxido nitroso vinculado a fertilizantes, ¿no? A la producción y uso de fertilizantes, fundamentalmente en la agricultura intensiva, ¿no? Y también para la producción de pienso para los animales, ¿no? El cultivo de cereales, el cultivo del tipo de productos para la alimentación animal, ¿no? Esto es lo que se refiere a esa parte, digamos, más productiva, pero también sabemos, ahora en este informe, al hacer este análisis del sistema alimentario, que todo lo que es postproducción, es decir, lo que es el transporte de alimentos, la conservación y demás, supone entre un 5 y un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, ¿no? Es decir, esto es lo que hace que en total nos vayamos a una cifra que puede ser hasta el 37% de emisiones de gases de efecto invernadero vinculada a los sistemas alimentarios. Aquí hay un tema importante, y es que como ya también sabemos que aproximadamente el 30% de los alimentos que se producen nunca llegan a ser consumidos, esto implica que entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero están vinculadas con el desperdicio alimentario. Es decir, realmente hay un tema aquí importante, ¿no? de una ineficiencia importante, ¿no? Una ineficiencia en lo que se refiere a los sistemas alimentarios a nivel global, que tiene una repercusión en lo que se refiere a las emisiones. Comentar que las emisiones asociadas al desperdicio alimentario, sobre todo en los países en vía de desarrollo, están más antes de lo que es su llegada al punto de consumo, es decir, en finca y en el transporte hacia el punto de venta, mientras que en los países del norte global, en los países desarrollados, el máximo, digamos, de lo que se refiere al desperdicio alimentario ocurre en los hogares, ¿no? Realmente es en los hogares donde se produce el máximo de desperdicio. En Europa estamos hablando de un 50%, que es una cifra muy elevada y es muy preocupante, obviamente, ¿no? Y aquí hay muchos temas de los que se puede hablar, de por qué el desperdicio alimentario. Ahora publicaremos también un informe que saldrá a final de abril, en el que hay varios temas que se plantean y obviamente uno de ellos tiene que ver con el precio de los alimentos, ¿no? Los alimentos a día de hoy son muy baratos y esto implica que la gente, bueno, pues tire comida porque no es un factor subjetivo, que aquello que es barato no se valora y bueno, claro, también tiene una serie de problemas porque hay gente que no tiene capacidad, ¿no? Ni siquiera con el precio bajo de los alimentos que tenemos a día de hoy como para garantizar tampoco el acceso a la alimentación, ¿no? Con lo cual se genera aquí una dinámica interesante en cómo abordar esta problemática, ¿no? Por un lado, el desprecio alimentario vinculado al cambio climático y por otro lado el saber que hay gente que si se incrementan los precios pues no puede acceder a ese alimento, cómo se aborda esto de una perspectiva política, ¿no? De policy making. Pero bueno, nosotros no vamos a trabajar ese tema aquí, sino que vamos a seguir con el debate del cambio climático, territorio y sistema alimentario. Esto es lo que se refiere a las emisiones, ¿no? En lo que se refiere al impacto que el cambio climático tiene sobre los sistemas alimentarios, nosotros lo trabajamos desde el concepto de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria en la parte del mundo en la que estamos nosotros, ¿no? Aquí en España o en Europa, en Estados Unidos, etc., se suele trabajar, cuando hablamos de ello en español, lo solemos entender desde el punto de vista de la higiene alimentaria, ¿no? Seguridad alimentaria, enseguida te viene un poco la idea de la higiene alimentaria, ¿no? Pero en inglés esto no tiene este problema, porque en inglés food security es un concepto y food safety es otro, ¿no? Entonces yo aquí hablaré de seguridad alimentaria, pero me voy a referir a la food security, ¿vale? Es decir, a realmente que la gente pueda comer cada día, ¿no? Y que tenga acceso a una alimentación adecuada. Entonces, en lo que se refiere al impacto que tiene el cambio climático sobre la seguridad alimentaria, ya sabéis que la seguridad alimentaria tiene 3 dimensiones fundamentales, son 4, pero yo me referiré a 3, que es la dimensión de disponibilidad de alimentos, que está muy vinculada a la producción, la dimensión de acceso a esos alimentos, que está muy vinculado con el precio de los alimentos, y la dimensión de uso, que está muy vinculado, por un lado, con la higiene y por otro lado, con la parte del perfil nutricional, ¿no? de los alimentos, o por ejemplo, con el acceso a un agua potable, que hace que lo que yo consuma, ¿no? Pues si tengo
no tengo acceso a agua potable, pues tendré más fácilmente diarrea, ¿no? O enfermedades vinculadas a la diarrea, y por tanto no podré utilizar metabólicamente, ¿no?, un buen uso de los alimentos que consumo. Eso se refiere a la dimensión uso. Tampoco voy a profundizar en cada una de las dimensiones, sino que daré un poco algunos ejemplos para que podáis haceros una idea de cómo afecta el cambio climático a lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, en lo que es la dimensión de disponibilidad, aquí se abordan, dentro de lo que es el contexto de cambio climático, hay como dos elementos fundamentales. Uno es las observaciones, los cambios que se han observado, y otros son las proyecciones, ¿no?, los cambios que con modelos, ¿no?, los impactos del cambio climático se predicen en base a una serie de modelos que son los que trabajan los científicos que se dedican a modelizar, ¿no? En los impactos observados ya sabemos que ha habido un impacto importante en la reducción de productividad, fundamentalmente en algunos cultivos como es el trigo o el maíz a nivel global, no tanto el arroz, pero sabemos que y la zona mediterránea, en Italia, por ejemplo, se han observado reducciones en la producción de en torno al 5%, es decir, que realmente ya se ha observado una reducción en la productividad de algunos cultivos. En otros, como comento, también es verdad que esto os sale una cifra global, ¿no? Si, por ejemplo, sabemos que también dentro de Europa, países como la República Checa, pues se ve favorecido, por ejemplo, lo que se refiere a la producción de hortalizas, ¿no? Y incrementa pues la producción de pepino. Es decir, que realmente hay una serie de países que se ven más beneficiados y otros que se ven más perjudicados. Pero a nivel global, sabemos que, y se ha observado, que hay una reducción de los rendimientos importante, ¿no? Las proyecciones lo que nos vienen a indicar es que esta reducción es todavía mayor, ¿no? Lo que se predice es que realmente esta reducción en los rendimientos se incremente en los próximos años. Ya sabéis que las proyecciones se hacen para el año 2030, para el año 2050, el año 2100, conforme nos vamos alejando, y también las diferentes proyecciones sobre según si se adoptan o no medidas de adaptación, pues qué capacidad tienes para hacer un poco de buffer, ¿no?, de tampón a esas predicciones de reducción en los rendimientos, ¿no? También, por ejemplo, los animales se ven afectados, ¿no? Se han observado, ahí recogíamos datos, por ejemplo, de Mongolia, ¿no?, de la reducción en la producción de leche de algunos animales, obviamente por estrés térmico, y cómo esto está impactando pues a la capacidad de reproducción y a la producción de algunas, bueno, en este caso, como os comento, era la producción de leche, ¿no? Entonces, bueno, este factor, este componente de la seguridad alimentaria, la disponibilidad, pues, un poco, unos cuantos ejemplos para que veáis cómo se ve afectada, ¿no? La dimensión de acceso se ejemplifica fundamentalmente a partir de lo que es los precios, ¿no? Es decir, aquí un poco lo que venimos a abordar, sabemos que la crisis de los precios de los alimentos que ocurrió en el año 2007-2008, ya sabéis que hubo un incremento brutal de los precios de los cereales, fundamentalmente del trigo a nivel global, y que además tuvo unas repercusiones sociales impresionantes con derrocamientos como pueden ser, ¿no?, el caso de Haití, o estaba muy vinculado a lo que es la primavera árabe. También se llegó a vincular, no existen estudios que la vinculan con el incremento del precio del pan en aquellos territorios, ¿no? Pues este incremento del precio de los alimentos en el año 2007-2008, el precio del trigo, fue multifactorial, tema de especulación alimentaria, o varios factores, pero uno de los factores que también se sabe que tuvo un peso importante fue el cambio climático y una serie de sequías que acontecieron en Rusia, vinculadas al cambio climático, y que hizo que Rusia, siendo una canasta fundamental de lo que es el mercado del trigo global, pues, no pudiera, digamos, proveer a esa canasta, y esto hizo que pues, la cantidad de trigo que había a nivel global pues, bajó de forma importante, y esto tuvo un impacto en los precios, ¿no? Entonces sabemos que los precios de los alimentos pues, se pueden ver muy afectados también por cómo está conformado el sistema alimentario a nivel global, en lo que se refiere o sea, esta relación que hay entre cambio climático y acceso a la alimentación y a precios, ¿no? La otra dimensión de cambio climático o de seguridad alimentaria vinculada al cambio climático es la dimensión de uso, ¿no? Esta que os decía. Y aquí hay como varios factores, ¿no? Por ejemplo,
uno de los elementos que se ha trabajado tiene que ver, por ejemplo, con se generan una serie de condiciones que son más favorables para las aflatoxinas, que son unas toxinas, unos hongos que producen las micotoxinas, las aflatoxinas, son unos hongos unas toxinas que producen unos hongos y que obviamente pues, durante el periodo de conservación pues, dificultan el acceso a este alimento. Luego hay otros elementos que se han ido trabajando, que se han ido observando, que tienen que ver cómo, esto más a nivel experimental, se ha observado como en concentraciones o en atmósfera con un alto contenido en CO2, el perfil proteico y también de minerales del trigo disminuye, ¿no? Entonces, lo que se predice es que realmente en una atmósfera con un alto contenido en CO2, el perfil nutricional, sobre todo proteico, de algunos cereales se puede ver afectado y esto afecta al perfil nutricional de los alimentos que consumimos y, por tanto, a la dimensión uso de la seguridad alimentaria. Y otro elemento tiene que ver, pues como comentaba antes, con el tema del agua, ¿no? Ya sabemos que hay muchas partes del mundo en el que no hay acceso a agua potable, en el que hay muchas enfermedades, sobre todo en niños y niñas, ¿no? Vinculadas, ¿no? A una mala calidad del agua, y esto se verá empeorado por el cambio climático y afecta también pues, a la dimensión uso de seguridad alimentaria, porque obviamente pues, el porcentaje de diarrea se incrementa y esto afecta también al uso que hacen ellos de los alimentos que consumen, ¿no? Eso es lo que se refiere a los impactos del sistema alimentario, ¿no? Del cambio climático en el sistema alimentario. ¿Qué es lo que se plantea como estrategias posibles dentro de lo que es el informe, ¿no? Se abordan muchísimas estrategias diferentes, se analizan desde, ¿no?, la búsqueda de sinergias entre lo que es la emisión y la mitigación y la adaptación al cambio climático y la seguridad alimentaria. Y voy a comentar aquí algunas que a mí me parece que son relevantes, ¿no? En el ámbito de la producción, a mí me parece que es muy, muy importante, sobre todo para las personas que trabajamos en la agroecología, se hace un llamado a recuperar todas aquellas prácticas que permiten capturar materia orgánica en el suelo. Es una forma, obviamente, de incrementar la fertilidad de los suelos, de restaurar esos suelos que hemos dicho, ¿no?, antes, que estaban muy degradados. Eso comentaba antes, que el 25% del suelo está degradado por la actividad humana, fundamentalmente por malas prácticas agrarias, y que bueno, pues obviamente la captura, ¿no?, el mantener materia orgánica, que existen diferentes formas, rotaciones de cultivo, asociaciones de cultivo, los abonos verdes, en fin, hay una variedad importante que la gente que trabaja en la agricultura ecológica y en la agroecología pues tienen clara, los sistemas mixtos de producción, la integración de la ganadería y la agricultura. Aquí se le da un peso importante a lo que es el conocimiento tradicional. Uno de los elementos que se plantea es cómo efectivamente el conocimiento tradicional, y que es muy específico de cada contexto, de cada territorio, tienen algunas estrategias en el manejo agrario que son importantes, ¿no?, para la captura de carbono, para la recuperación de materia orgánica de ese suelo. Y efectivamente esa recuperación de materia orgánica nos permite, por un lado, como he comentado, capturar carbono, y por tanto es una estrategia de mitigación, pero además nos permite tener unos suelos más fértiles y por tanto incrementar la productividad de nuestros sistemas alimentarios, de nuestra agricultura, y por tanto es una estrategia de adaptación, ¿no? También disminuye la evapotranspiración, bueno, muchas cosas que ya sabéis, ¿no? Y por tanto se plantea como una estrategia doble, ¿no? Una estrategia que permite, por tanto, la mitigación y la adaptación al cambio climático, y una de las que más se plantea como una estrategia que más se valora dentro de lo que es el informe, ¿no? Reducir erosión, todo ese tipo de cosas, ¿no? Otro de los elementos que se plantea es la diversificación, ¿no? La diversificación en fincas, realmente favorecer la diversificación. Y aquí de nuevo el conocimiento tradicional es importante, porque lo que se plantea son todas esas semillas, todas esas variedades locales, en lo que se conocen como neglected use, ¿no? Neglected varieties, ¿no? Y neglected and underutilized seeds, ¿no? Semillas neglected, ¿cómo se diría en castellano? No me sale ahora, pero que no son tenidas en cuenta y que no son utilizadas, ¿no? Básicamente son las semillas locales de toda la vida, ¿no? Las semillas tradicionales de toda la vida. Aquí un peso importante, el papel que juegan las mujeres en la conservación de las semillas, de estas semillas tradicionales, de estas semillas, de estas variedades olvidadas, y que tienen
potencial muy importante para realmente garantizar o favorecer la adaptación al cambio climático. Son semillas que ya sabemos, semillas o razas animales que ya sabemos que tienen capacidad para producir en condiciones muchísimo más duras, ¿no? Que obviamente han coevolucionado con su medio ambiente y han coevolucionado con las personas que las han ido seleccionando a lo largo de la historia, los campesinos y las campesinas, los productores, las ganaderas, las ganaderas. Y entonces hay un peso importante en lo que se llama la diversificación. También aquí me salto un poco porque estaba hablando de las estrategias que hay en base a la parte productiva, pero también se plantea el tema de la diversificación en la parte de consumo. Es decir, hay muchos estudios que señalan que fincas con un alto grado de diversificación favorecen el consumo con un consumo alimentario más diversificado, ¿no? Es decir, tanto para el autoconsumo, ¿no? Las personas productoras, obviamente, que tienen una finca con un alto grado de diversificación, tienen una mejor dieta, sí, realmente para el autoconsumo, pero además son personas que cuando venden en el mercado ofrecen también a los consumidores y a las consumidoras una más variedad de productos alimentarios con una alta calidad, ¿no? Pues ya sabemos también que una parte importante de estas semillas, de estas variedades locales, a nivel nutricional, lo que es el perfil nutricional, es muy interesante. Bueno, no vamos a entrar aquí toda la problemática del exceso de gluten y demás, pero sabemos que estas variedades tradicionales pues, tienen un perfil nutricional muy interesante, muchos de ellos por descubrir, y cuando se descubren, pues realmente ya sabemos que se convierten en superalimentos, la quinoa, el tal, no sé qué, ¿no? Todas estas cosas que ocurren y que, bueno, ya sabemos que los mejores superalimentos son las variedades locales que tenemos en nuestro territorio, luego no sabemos qué perfil nutricional tiene, y hace falta pues, más investigación dedicada en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sí que una de las cosas que se plantea es, mediante la diversificación en la producción, también contribuir a la diversificación en el consumo, es decir, que durante las últimas décadas ha habido lo que se conoce como la transición nutricional, en el que las personas consumidoras, las personas que no nos dedicamos a la producción de alimentos, ha habido sobre todo en las ciudades, sobre todo sí, más en los entornos urbanos, porque sabemos que una parte importante de la población ahora mismo vive más gente en el medio urbano que en el medio rural, pues una transición hacia dietas con un alto contenido en grasas saturadas, un alto contenido en azúcar, un alto contenido en alimentos ultraprocesados y unas dietas como muy simples, ¿no? Unas dietas poco diversificadas, ¿no? Entonces hay esta relación, como decía, entre la diversificación a nivel de producción y la diversificación también a nivel de consumo, ¿no? Otro de los elementos que se plantea es reducir el consumo de carne, ya me pasó a la parte de demanda, la parte de consumo, sobre todo en aquella parte del mundo como la que estamos nosotros, en la que hay un exceso importante en lo que se refiere al consumo de proteína animal, ¿no? Nosotros, hay estudios que señalan, ¿no? Si nosotros redujéramos a la mitad el consumo de carne en Europa, que es un país, son territorios en los que tenemos un exceso de consumo de proteína animal, pues las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero serían en torno al 30%, también en torno al 20% del suelo que se dedica, ¿no? para la producción animal y que podría dedicarse pues, para otros usos si fuera necesario, ¿no? Aquellos territorios, nosotros, por ejemplo, hay zonas, porque una de las zonas de las estrategias que se plantea en el informe tiene que ver con la reforestación. Entonces, por ejemplo, aquí en Cataluña no tenemos un problema de necesidad de reforestar, porque lo que hemos perdido en las últimas décadas precisamente ha sido superficie agrícola útil. Nosotros lo que hemos incrementado de una forma importante debido al abandono del medio rural y debido a la pérdida de personas que producen alimentos, ¿no? En nuestra sociedad lo que se ha ocurrido es todo lo contrario. Tenemos una parte o sea, se ha incrementado la masa forestal, que de hecho por la pérdida de la ganadería extensiva no está gestionada, está muy proclive a lo que son los incendios vinculados al cambio climático. Hay también una serie de dinámicas aquí que bueno, son muy específicas digo de Cataluña, pero diría de España y de una parte importante de Europa, por lo menos de Europa mediterránea, y que bueno, que es importante también tener en cuenta, ¿no? También entre las estrategias vinculadas a la demanda, pues obviamente todas aquellas que permitan reducir el desperdicio alimentario, ¿no? Sobre todo en la parte del mundo aquí con nosotros, vinculadas a los hogares, ¿no? Ya os he dicho antes que el precio alimentario es multifactorial, el precio es uno, también el etiquetaje confuso, ¿no? El consumir preferentemente antes de, pues mucha gente también tira
los alimentos antes de que realmente estén caducados, porque bueno, hay confusión en lo que se refiere al etiquetado. Y, bueno, hay como bastante margen también de maniobra aquí para poder reducir lo que es el desperdicio alimentario en los hogares, ¿no? Y esto, obviamente, pues vinculado a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. También es importante aquí pensar que este tipo de estrategias que permiten, cuando yo reduzco el desperdicio alimentario, también hago una menor presión sobre la demanda de alimentos, es decir, estoy realmente consumiendo lo que se produce, ¿no? Entonces, por tanto, necesitaré luego menos suelo o poder dedicar en aquellas zonas en las que hay una deforestación importante, podré dedicar más suelo para la reforestación, que obviamente es una estrategia de mitigación importante en lo que se refiere al cambio climático, ¿no? Es decir, que hay como muchas piezas que se conectan, que hay interacciones para adelante y para detrás dentro de lo que es la cadena alimentaria y el sistema alimentario, que cada territorio, una de las cosas que es importante, cada territorio tiene su particularidad y, por tanto, aunque en el informe se plantean muchas estrategias, luego cada territorio tiene que analizar cuál es su contexto, cuáles son realmente factibles o no en su contexto social, económico, cultural, político, agronómico, etcétera. Y ya está, yo creo que en principio lo dejaría aquí, Lola, si te parece, y por si la gente quiere comentar alguna cosa o... Muy bien, pues Marta, muchas gracias por tu exposición. Yo creo que nos has dejado ahí mucha información. Parte de la información era una información que se conoce por la propia intuición, ¿no?, que llevamos trabajando en esta línea, pero cuando eso se ve ya reflejado con los datos, pues impacta. Vamos a dar paso a las preguntas. De momento tengo aquí a Concha, que ya le he activado la voz. Sí, ya lo veo, sí. Hola Marta, muchísimas gracias por tu brevísima, porque, en fin, eso, pues has sido capaz de sacar lo más destacado de todos los asuntos que conlleva todo esto, ¿no? Yo, no sé si por deficiencia en mi propio ordenador o porque había un poco de mal sonido, me he perdido un dato y te lo quiero volver a preguntar para tenerlo un poco más claro. Es el reparto en el sistema alimentario de las emisiones entre producción y postproducción. Ahí me he perdido en el dato. Es una cosa que, bueno, como es sencillo, me lo comentas. Y luego, bueno, al final me he quedado sonriendo, acordándome. Cuando yo recuerdo de niña, cuando mi madre me ponía el plato en la mesa y me decía, tienes que comértelo todo, que hay mucho hambre en el mundo. Y yo pensaba, ¿y qué tendrá que ver? ¿Y qué tendrá que ver? Y ahora que soy madre, pues hago lo mismo que hacía mi madre, evidentemente, siempre repetimos los patrones. Y ahora, pues, bueno, sí que he podido explicarles a mis hijos y ahora, pues, aún lo voy a hacer aún mejor para terminar de convencerles. Bueno, esto lo vengo a decir porque creo que es importante recuperar esa cultura que hemos perdido de cierta austeridad, que bueno, fue lo que nos enseñaron nuestros padres, que pues no les quedó más remedio a lo mejor por la posguerra o por la cuestión que fuera, o porque era otra cultura que no tan sobrecargada de la importancia del consumismo y de la economía que tenemos ahora, ¿no? Bueno, destacar eso, que creo que es importante que recuperemos parte de esa cultura, va a ser esencial para que la labor individual que cada uno tenemos que hacer sirva para algo, aunque evidentemente eso no es lo único. Eso no puede ser lo único. Hay otras cuestiones que ahí pues espero que nos cuentes tú qué podemos hacer desde, no sé, pues asociaciones o qué pueden hacer políticos. Ahí te voy a dar un poco de libertad para que nos indiques algo más. Y bueno, y luego si salen más preguntas vuelvo a levantar la mano. Muchas gracias, Marta. Vale, bueno, gracias por la pregunta, Concha. Las emisiones que me preguntabas, lo que hay desde, bueno, lo que es la agricultura es en torno al 12%, ¿vale? Es la media más o menos de lo que se estima. El rango está entre el 9 y el 14%,
lo que es los cambios de uso del suelo, fundamentalmente vinculados a la desforestación, como os comentaba, por el avance en la frontera agraria. Aquí el rango, las estimaciones es más amplio y está entre el 5 y el 14% aproximadamente de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero totales. Y luego ya lo que es fuera de la finca, ¿no? Hasta que sobre todo es el transporte, la conservación de los alimentos y demás, es entre el 5 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es fundamentalmente es la principal novedad que tiene este informe, ¿no? Porque normalmente esta parte de las emisiones, como os comentaba, se trabajaba en lo que es el grupo 3, ¿no? Que es Agriculture, Forestry and Land Use, pero al hacer este informe especial de una perspectiva del sistema alimentario, pues por primera vez se hizo este análisis más global de lo que es el sistema alimentario, porque además esto permite mostrar cómo efectivamente la parte de producción y consumo van ligadas, están relacionadas, ¿no? Y que si hay la producción por la producción no tiene sentido, sino que realmente va vinculada a un consumo de alimentos y a un comportamiento alimentario. Y bueno, pues se llegó a esta cifra que os planteo, que es entre el 29 y el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Esto es importante porque, claro, es que lo que nos plantea, que también es uno de los temas que a mí me parece interesante, que bueno, también genera un poquillo o sea, es decir, que nosotros la alimentación es una cosa que hacemos cada día las personas, y en esta parte del mundo tenemos la suerte de hacerla 3 veces al día, ¿no? Entonces, saber que yo con mi acto de alimentarme tengo la capacidad, ¿no? de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Pues es una herramienta súper potente, ¿no? Vivimos en una sociedad de consumo y siempre hablamos, ¿no? de que los actos de consumo pues, son también actos políticos y son temas importantes. A mí lo que me da miedo de este mensaje, que creo que es completamente cierto, es la capacidad que puede generar de inmovilizar a la gente. Es decir, al final los cambios no vienen por la actitud individual, que es muy importante, ¿no? Y es verdad que yo al final, por consumir, ¿no? En ecológico, en agroecológico, consumir de temporada local, estoy haciendo una labor súper importante, pero al final los cambios vienen por la acción colectiva y por la organización social, ¿no? Entonces, el hecho de buscar ese equilibrio y de combinar los dos elementos, ¿no? Es decir, obviamente, la necesidad, ¿no? Si yo tengo esta información, yo tengo que cambiar mi forma de consumir alimentos. Es fundamental tener un tema de coherencia porque sé que estoy contribuyendo a un mundo mejor, ¿no? Pero si yo quiero transformar el sistema, tengo que formar parte de la acción colectiva, porque si no, no... Entonces, siempre que se da este mensaje individual, que claro, en el tema de la alimentación es muy fácil, porque es mucho más fácil el que yo pueda consumir, bueno, tampoco porque luego está todo el tema del ambiente alimentario, que sí, también ahora lo comentamos, ¿no? Pero en realidad es más fácil que yo pueda cambiar mi patrón de consumo alimentario que yo cambie mi coche diésel por un coche eléctrico. Un coche eléctrico no está al abasto de todo el mundo, no todo el mundo tiene la capacidad de comprarse un coche eléctrico, ¿no? Independientemente de si queremos entrar a mirar todo el análisis de ciclo de vida y qué implica desperdiciar un coche viejo y comprarse un coche nuevo, ¿no? Pero en cualquier caso, a nivel de cifras, es más fácil. Dice, bueno, pues cambio mi patrón de consumo alimentario y contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero, a la mitigación, pero no puede quedarse aquí, ¿no? Sino que realmente hace falta garantizar pues, la participación en acciones colectivas, ¿no? Muy bien. Marta, ¿podrías repetir el rango del transporte? Que lo pregunta Marisa. Ha levantado también la mano, pero por si acaso es ese dato, ya puede bajar. No es por el transporte, pero la mayoría es entre el 5 y el 10%. 5 y 10. 5 y 10. Bueno, a lo que está diciendo Marta, recordad que hoy es el Día Mundial por la Salud y cuánta importancia pues tiene un sistema alimentario en luego todas las repercusiones de salud. Siempre se dice que la parte genética tiene mucho que ver en las enfermedades o en el estado de salud, pero en realidad lo que más influye es la interacción con el entorno y dentro del entorno la alimentación. Vamos a dar paso a Carmelo, que ha pedido la palabra. Carmelo, ya puedes hablar. Gracias. Acuérdate. Venga. Gracias, Lola. Está puesto el micrófono. Muy bien. Buenas tardes, Marta. Me ha gustado
tu exposición y creo que el proyecto es importante. Tenía algunas preguntillas, ¿no? La primera que tenía de los valores que has dado, si habéis obtenido algunos valores en relación con lo que es la agricultura y ganadería ecológica, bueno, en España o en Cataluña, me valdría también como referencia, ¿cómo no? Eso en primer lugar. Luego otra pregunta que te quería hacer era, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, bueno, yo soy Carmelo García de la Junta SEAE, soy veterinario. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y de la otra perspectiva, ¿no?, en donde manejamos más los veterinarios, si tenías algún dato de cómo puede influir ese cambio climático en la seguridad biótica de los alimentos. Yo, en la parte que me corresponde, que soy epidemiólogo, sí ha habido cambios en el perfil epidemiológico de los agentes bióticos en el agrosistema. Es por si tenías algunos datos, en segundo lugar. Y en tercer lugar, te quería preguntar, dentro de este contexto global, también si había algunos datos, ¿no? Y tú has hablado antes de los recursos locales, de qué forman los recursos locales, y en este caso me refiero a los recursos locales ganaderos, ¿no? La diversidad de razas locales, ¿no?, y autóctonas que tenemos por todos los territorios, y que vosotros, por ejemplo, sois ricos ahí también en Cataluña. Si tenéis algunos datos frente a otras razas, qué repercusión puede tener frente al cambio climático, y si eso también a veces es dependiente del tipo de sistema que tienen. Claro, obviamente, seguramente sí, ¿no? No es lo mismo someter a razas ganaderas a sistemas ecológicos de forma general, ¿no?, que a otros tipos de sistemas convencionales más confinados. Y luego, en último lugar, que es una curiosidad administrativa, me imagino que estos proyectos y esta generación de información que se hace a nivel español, ¿no?, y a nivel de otros países, esto al final, ¿cómo se implementa en políticas agrarias dentro de lo que es, por ejemplo, la Generalitat o lo que es el Ministerio? Bueno, Sí, simplemente había apuntado esas preguntas y felicitarte, Marta. Creo que nos conocemos, algunas nos hemos visto por Manresa, yo creo. Y nada, simplemente esas preguntas, si me pudieras contestar, si es que hay datos, y si no, pues... Sí, a ver. Gracias, Pues, Carmelo. un poco aclarar, el informe del panel intergubernamental de cambio climático no es ni catalán ni español, sino que es de las Naciones Unidas y por tanto lo que viene a hacer son análisis globales, ¿no? Entonces, aunque sí que coge algunos ejemplos territoriales de algunos países, en los que además se busca mucho el equilibrio, ¿no?, de que no haya una sobrerepresentación de unos países o unos continentes frente a otros, ¿no?, porque luego está todo el tema de que este tipo de informes luego tienen que ser aprobados palabra por palabra, lo que es el Summary for Policymaker, no el informe global, sino lo que es el resumen para políticos, tiene que ser aprobado palabra por todos los países que conforman las Naciones Unidas, y por tanto estas cosas se miran mucho, ¿no? El que haya ese equilibrio territorial, el que se dice cómo se dice, o sea, que es realmente un proceso como muy diplomático también en ese sentido. Pero, por tanto, muchas de las cosas que tú me planteas, sí que hay algunos estudios, pero no que no están recogidos en este informe. O sea, por ejemplo, esto que me decías de estudios, ¿no?, sobre la agricultura ecológica en el caso de España o de Cataluña, hay estudios hechos y tenemos investigadores e investigadoras magníficas en España que van haciendo trabajos de este tipo. Pocos. También es verdad que luego a nivel comparativo es muy difícil, porque cada estudio, por ejemplo, con el tema de las manzanas, ¿no?, ecológicas, que hay varios, ¿no?, este es no en España, pero sí en otros territorios, ¿no?, cuando plantean algunas comparaciones que hacen sobre si la manzana ecológica traída no recuerdo si era de Chile, pero bueno, de algún país de Latinoamérica, o si se consumía de aquí, por ejemplo, ¿no?, una manzana convencional, ¿no?, y que vienen con una serie de análisis que, claro, estás comparando, antes que estés comparando con manzanas, estás comparando churras con merinas, porque no es
lo mismo consumir un producto de temporada que fuera de temporada. Si tú estás consumiendo un producto de fuera de temporada, nunca será ecológico por mucho que sea ecológico, de producción ecológica, ¿no? Sino que estamos hablando de que el consumo ecológico implica no consumir solamente productos con un sello de una etiqueta ecológica o una producción agroecológica, sino implica consumir productos de temporada y productos de cercanía, ¿no? Entonces, cuando la gente empieza a hacer alguna serie de comparaciones, ¿no? En el que también se ha hecho mucho con los tomates. Hay muchos estudios que salen como bastante mal el tema de los tomates, ¿no? Y que es mejor producir tomates en invernadero en Holanda que producir que traerse que producir aquí tomates en según qué época del año. Bueno, claro, tío, es que me estás hablando de tomar tomates en diciembre. Es que es absurdo tomar tomates en diciembre, ¿no? Claro, como la eficiencia de los invernaderos de Holanda es mayor que los invernaderos de aquí, la eficiencia energética, pues sale mejor hacer es más eficiente a nivel de emisiones los tomates de Holanda de invernadero en invierno que los nuestros. Pero claro, es que es una comparación que no tiene sentido. O sea, es que es absurdo, eso no es consumir en ecológico, ¿vale? O sea, un consumo ecológico implica cambios también, no solamente en consumir un producto final con un sello, sino consumir realmente productos de temporada, ¿no? Y entonces ahí ya sí que podríamos empezar a introducir comparaciones que sean más interesantes. Entonces, esto que me planteaba de si había estudios para España y tal, que sean específicos de ganadería ecológica, seguramente los que yo sepa los conocerás tú, ¿no? Como miembro de SEAE. A mí me parece que hay muchos trabajos interesantes en España, no tanto en lo que es la producción ecológica, sino en la ganadería extensiva, la ganadería de pequeño rumiante, ¿no? Y lo que aporta la ganadería de pequeño rumiante al secuestro, ¿no? A la captura de carbono mediante lo que es una ganadería extensiva y el manejo de los animales, un buen manejo en lo que se refiere a carga ganadera y un buen manejo de pastos. Ahí hay datos muy interesantes con un grupo, ¿no? Como el de Yolanda Mena y gente como Gerardo Otero, ¿no? En Extremadura, o sea que realmente hay trabajos muy buenos. La otra pregunta que me hacías, ¿no? Sobre las razas locales, bueno, un poco en la línea esta que te digo, ¿no? Efectivamente, al final, la ganadería extensiva, esto no sale de forma tan evidente en el informe, pero sí que, por ejemplo, ahora con la Fundación Entre Tantos hemos sacado un pequeño informe sobre la ganadería extensiva y el papel que juega la ganadería extensiva en la gestión de los territorios, el papel que juega, para el caso de España, en la captura de carbono, en la reducción de la probabilidad de incendios, los servicios ecosistémicos que provee, y todo ello obviamente ligado a unas razas locales, unas razas ganaderas locales, que son las que realmente tienen capacidad de producir alimentos en ese contexto más marginal, ¿no? En esos territorios, tierras más marginales, ¿no? Por tanto, realmente ahí sí que existen datos que son muy interesantes. ¿Cómo se implementa esto? Bueno, pues como todo lo que se implementa en las Naciones Unidas, ¿no? O sea, realmente se supone que todo el policy making, ¿no? Todo lo que son decisiones políticas se basan en evidencias científicas, pues como debería ser, y por eso se hacen este tipo de informes, ¿no? Que son periódicos, no solamente existen muchos otros informes en el marco de las Naciones Unidas, pero luego cada país obviamente es soberano y decide cómo quiere trabajarlo, ¿no? Para mí la importancia que tienen este tipo de informes es sobre todo un informe como este, ¿no? Que da muchas pistas para aquellas personas que trabajamos en la agroecología, es para que luego realmente los sectores de la sociedad civil o aquellos sectores que están trabajando y que dialogan con el ministerio puedan ir con un documento, con un rigor científico como el que tiene este y digan, mira, es que esto no es que te lo esté diciendo yo, que también te lo digo, sino que realmente yo me estoy basando en una serie de evidencias científicas y tú, como decisor político, tienes que tomar las decisiones y desarrollar políticas basadas en este tipo de datos, ¿no? Y no eso sería un mundo ideal, ¿no? Pero bueno, que realmente para mí son importantes para esto, ¿no? Porque son una herramienta realmente para las personas que luego sí que van a hablar con los ministerios para dar datos y para dar legitimidad, ¿no? A una serie de propuestas, ¿no? O de demandas que hay, sobre todo en este caso en el sector agroecológico, ¿no? Muy bien. Bueno, pues damos paso a Paco. Hola, gracias Marta. Hola a todos. Hola. Mira, Hola Paco. ¿Qué tal? Te estaba escuchando a la última hora de tu intervención
y hablaba sobre una serie de informaciones que dejan claro que el consumo de proteína animal, tal cual, encuadrado ahí, ¿no? Está claro que es una cosa a solucionar, ¿no? Y también te he oído decir que se miran las comas y se mira muy bien el estado del arte de los documentos que se elevan a Europa para que los policy makers y sus lobbies de cada sitio lo junten para que luego salga una normativa para todos, ¿no? Entonces la pregunta, porque tengo que hacer una pregunta, es muy sencilla, ¿no? ¿Tú crees que si de verdad se analizase toda la información existente sobre las producciones de proteína animal mediante intensivo y extensivo, e incluso yendo más allá, ¿vale? Yendo fuera de los límites del continente europeo, porque es que imagino que los políticos europeos focalizan su bienestar en nuestro territorio, pero estamos afectados por cosas que pasan fuera y que no podemos dominar, o que no pueden dominar. Para sintetizar y sustanciar todo esto, ¿tú crees que hay verdadera fiabilidad en la información que se va a elevar a los policy makers para esos documentos, para decir que de verdad elijamos, por ejemplo, dejar de fabricar proteína animal o no dejemos de hacer agricultura bajo plástico? Me refiero por cómputo de Hayes, captura de carbono, por todo ese batiburrillo, esa mezcla de COS con sumidero, todo ese organigrama que hay para hacer un mundo mejor. Tú, te lo pregunto personalmente, no quiero una respuesta, una solución que parece difícil, ¿no? ¿Tú crees que esa información es exacta? Y, para concluir, ¿no crees que nos podemos dejar arrastrar por situaciones de desconocimiento donde se pueda englobar la fabricación de proteína de todos los modelos en detrimento de, por ejemplo, otros modelos? ¿No será malo al final para la gente que trabaja en la ganadería? Hay una pregunta y una reflexión, pero sobre todo, ¿cómo se mezclan esos lobbies? Porque son lobbies, no son comas ni estado del arte, es lobbies que dicen, no, yo prefiero esto, yo prefiero lo otro, ¿no? ¿Qué impresión tienes tú, ¿no? Y gracias. Muy bien, gracias, Paco. A ver, en relación al tema de la capacidad que tiene este informe, ¿no? Y un poco también vinculado a lo que decía antes Carmelo. Este informe, cuando empiezas, ¿no?, este tipo de informes, lo primero que te dice el secretariado es que, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice. Se tiene que analizar toda la evidencia científica, pero tú no puedes decirle a los políticos qué tienen que hacer. Tienes que hacer esto, esto y esto. Tú tienes que poner los datos que hay y ellos son los que tienen que decidir. No pueden ser prescriptivos en ese sentido. Eso cualquier informe que hagas, a cualquier nivel, o sea, en ese nivel, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ese que te comentaba antes, ¿no?, de que vamos ahora a publicar uno que saldrá a final de abril, que es la transición hacia un modelo alimentario sostenible en Europa, ¿no? Y eso se ha hecho con las academias de ciencias europeas. Vale, pues lo mismo, lo primero que te dice, el informe no puede ser prescriptivo. Tú tienes que hacer una recopilación del estado del arte, pero tú no puedes decirle a la Unión Europea, a la Comisión Europea, tienes que hacer esto. ¿No? Tú haces una valoración científica. O sea, que siempre hay como que se cuida mucho la separación de espacios, ¿no?, en este tipo de procesos. En este informe, y eso va a vincular un poco a lo que tú me has comentado también, este último que te digo, no en este del IPCC, pero en ese que se publicará, una de las cosas que a mí me gusta mucho es que en la definición de sistema alimentario sostenible se introduce no solamente el hecho de, obviamente, poder alimentar a la población con una alimentación sana, saludable, medioambientalmente sostenible, en esta generación y en las siguientes, en nuestro territorio y sin perjuicio de otros territorios. Es decir, la ganadería intensiva, aquí, obviamente, está perjudicando la seguridad alimentaria de la gente que vive en Brasil, de la gente que vive en Argentina, porque todas aquellas personas que son desalojadas por los cultivos de soja pierden seguridad, capacidad de alimentarse ellos mismos, son contaminados, ¿no?, por el glifosato. Bueno, realmente su seguridad alimentaria está muy perjudicada en sus condiciones de vida y son gente que en muchos casos pues acaban incrementando su nivel de pobreza. Entonces, esto, por ejemplo, esta definición de sistema alimentario sostenible que hemos conseguido poner, ¿no?, en este informe, a mí me parece que es brutal, porque realmente es la primera vez que yo veo que en un informe de estas características tiene en cuenta no solamente la sostenibilidad y las necesidades de tu territorio, sino que tienes que hacerlo teniendo en cuenta las condiciones sin perjuicio de otros territorios. Por tanto, hay un elemento de solidaridad aquí que es importante.
y que yo creo que, bueno, es la primera vez que lo veo en un informe de estas características, ¿no? Bueno, luego, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los políticos con esto? Es que claro, luego para eso pues tienes que hacerte política, ¿no? Yo ahora mismo no estoy en esa fase de mi vida, pero bueno, que esto ya... y con respecto a lo que decías de la proteína, ¿no? Proteína animal, este es obviamente un temazo. Este es como el gran tema. Yo soy una defensora acérrima de la ganadería extensiva. O sea, para mí la ganadería extensiva es un modelo de producción respetuoso con el medio ambiente, proveedor de servicios ecosistémicos, garante de parte de gestión de los territorios, de un medio de vida, ¿no? para las personas que obviamente ya sabemos que las condiciones políticas y económicas no les favorece. Y que, bueno, pues para mí es un tema que hay que cambiar de forma urgente. Y cuando se plantea, ¿no?, el que hay que reducir el consumo de carne, ya empieza toda la gente de que, obviamente, para salvar el planeta hay que ser vegano, ¿no? Y no hay que comer carne. Y claro, esto lo ves en las manifestaciones, sobre todo en la población joven, esto está calando de una forma brutal. Cuando ves, ¿no?, que va con las carpas, I am vegan, ¿no? Be vegan and save the planet, no sé qué. Directamente en el informe del IPCC, la dieta más eficiente en las emisiones de gases de efecto invernadero es la flexitariana, en la que sí que se consume de forma esporádica proteína de origen animal. Precisamente porque la ganadería extensiva permite capturar carbono y por tanto estás introduciendo en tu dieta una captura de carbono que si eres solo vegano, pues no puedes introducir, ¿no? Pero que sea la gente vegana, a mí me parecerá perfecto. O sea, yo no tendré ningún problema con esto, sobre todo si es a nivel ético o lo que sea, ¿no? Pero a nivel ecológico no tiene realmente sentido. Y luego hay otro tema, ¿no?, que es todas estas nuevas proteínas que se van, ¿no?, las hamburguesas estas, ¿no?, o la carne de insectos, ¿no?, todo este tipo de cosas para sustituir a la proteína de origen animal. El tema de los insectos, creo que aquí a nivel cultural no tiene ningún sentido y esto no va a calar, de hecho no está calando y hay, ¿no? Vamos, de hecho en Valencia, en el mercado de Rusafa hay un puesto de insectos, ¿no?, que venden insectos, ¿no? Pero realmente esto aquí va a tener una capacidad muy limitada. Yo creo que nosotros tendremos que recuperar, y sobre todo si pensamos en una visión de agroecosistema, el tema de las leguminosas. O sea, el tema de las leguminosas, las rotaciones con leguminosas. Nosotros ahora mismo en España, el 80% de las leguminosas que consumimos son importadas. ¿Sabes? Un país como España, que realmente tiene una capacidad, ya ha tenido una capacidad importantísima, ¿no?, de producir leguminosas, garbanzos, altramuces, ¿no?, para el consumo, ¿no?, que además son esos superalimentos, ¿no?, que estábamos comentando antes, ¿no?, y que permiten realmente reducir nuestra dependencia de los fertilizantes nitrogenados, que permiten una buena gestión del territorio, etcétera. Es que es la clave. O sea, para mí es uno de los elementos que es fundamental, ¿no? Y entonces, para mí, el tema del debate de la proteína va por ahí. Pasa por un incremento, ¿no?, en el consumo de proteína procedente de leguminosa, obviamente, pues y luego con proteína procedente de la ganadería extensiva, ¿no? O sea, es que yo lo tengo bastante claro. Muy bien, gracias, Marta. Pues en esa línea hemos estado también en los debates previos, pues diciendo la importancia de las leguminosas para salvaguardar esa seguridad alimentaria del futuro y también para recuperar muchísimos de los suelos y todas las connotaciones que tiene el cultivo de leguminosas en agricultura. Te voy a pasar ahora a las preguntas de Marisa. Marisa también es una defensora nata de la ganadería extensiva ecológica y ella había formulado una cuestión por el chat, pero como levantó la mano, te la paso. Ahí, Marisa, cuando quieras. Acuérdate de levantar tu micro también, ¿eh? A ver, sí, lo he levantado ya, creo. ¿Me oís bien? Sí, sí. Hola Marta, yo soy Marisa Reig, que te pasé un mail, no sé si este verano, luego no lo recibiste, luego, bueno, he tenido un problema con mail, hemos tenido un problema con mail y no hemos llegado a contactar. A ver, yo te explico un poquito. Yo soy productora, yo soy ganadera,
de vacuno extensivo y ecológico. Y estoy en la zona de Figueras, en el Alt Empordà, ¿vale? Y hacemos 100% pasto, o bueno, esto es lo que estamos haciendo. Entonces, lo que te quería comentar es que hay una cosa que tú has dicho que me ha sorprendido, bueno, que estoy de acuerdo, pero que yo creo que es un punto muy importante, que es que los alimentos son muy baratos, ¿vale? Luego, aparte de que los alimentos son muy baratos, sabemos que los productos procesados o supraprocesados, como los llamamos, ¿no? O como los llamáis, son aún más baratos, porque yo creo que deberían ser muchísimo más caros. O sea, porque las materias primas son malas. O sea, si las materias primas fueran buenas, estos productos procesados serían más caros. Pero como son malas y encima son alimentos vacíos, pues lo tenemos mal. Y encima, por ejemplo, tenemos, como has comentado hace poco, pues la carne sintética o todas estas cosas. Bueno, con todo esto nos produce mucho desperdicio, nos encontramos con que los productos ecológicos son considerados como muy caros y nos encontramos con que el porcentaje del gasto familiar para la alimentación es muy bajo. Entonces, ¿cómo lo arreglamos todo esto? O sea, después de todos estos parámetros, ¿qué hacemos? Ya sé que, o sea, que es difícil, ¿no? Pero bueno, o sea, nos encontramos con muchos factores que, bueno, que no sé cómo hay que analizarlos o no sé cómo hay que... ¿Cómo lo ves? Muy bien, gracias, Marisa. Sí. A ver, es que al final lo que estamos hablando, esto que tú comentas, es un reflejo más de lo que se conoce como la crisis civilizatoria, ¿no? Nosotros hablamos de emergencia alimentaria, emergencia climática, pero en el fondo lo que tenemos es una crisis de civilización, en el que lo que hay es una serie de prioridades que están mal, ¿no? Las prioridades que tenemos, y por eso que os comentaba antes al principio con el tema del COVID, ¿no? Yo creo que el COVID, ahora con el confinamiento, de repente está poniendo sobre la mesa que hay una serie de sectores económicos invisibilizados, olvidados y maltratados, que de repente se ven que son indispensables, ¿no? Entre ellos está la agricultura y la ganadería, entre ellos están los cuidados y las personas, las trabajadoras del hogar, y otra serie de, ¿no? Hay otra serie, bueno, los sanitarios no estaban maltratados ni estaban invisibilizados, ¿no? Pero sí que hay otra serie de sectores que son desde la economía feminista, ¿no? Los que trabajamos, que son esos que sostienen la vida, que sin eso no se puede construir todo lo demás, ¿no? El que yo esté aquí tranquilamente en una charla, ¿no? Y que me pueda dedicar al trabajo que yo hago, es porque precisamente hay una gente que se dedica a cuidar el territorio, que se dedica a cuidar, a producir alimentos para que yo pueda, lo que son mis necesidades básicas, tenerlas cubiertas, ¿no? Y esto, obviamente, es un tema que nuestro sistema socioeconómico no valora. No sé si... Yo quiero pensar, porque, pero claro, estas cosas nunca saben, ¿no? Que el COVID va a suponer un momento para repensar muchas cosas, y de hecho pues me llegan mensajes de todo tipo, pero muchos mensajes me llegan de gente que empieza como a valorar otras cosas que obviamente pues no había pensado antes y no se había dado cuenta, ¿no? Y entre eso está el tema de la alimentación, obviamente. O sea, el que nosotros dediquemos un 12% de nuestro presupuesto a la alimentación, cuando en otros países estamos dedicando el 30%, cuando nosotros aquí dedicamos antes un 30 o 40% de nuestro presupuesto a la alimentación, claro, y ahora dedicamos tampoco, pues eso obviamente es un tema de prioridades, ¿no? O sea, la gente no prioriza comer, ¿no? Dedicarle presupuesto a tener una alimentación sana, ¿no? Y a una alimentación que medioambientalmente sea responsable, sino a que le dedica poco, ¿no? Intentar reducir al máximo el gasto en la alimentación. Luego es verdad que es un gasto que se externaliza, porque claro, si nosotros tenemos un 30% de obesidad infantil en Cataluña o en España, los gastos médicos asociados a una mala alimentación están externalizados al sistema público. Es decir, yo no me estoy gastando un dinero en alimentarme debidamente, ¿no? Pero luego esto el sistema público lo está pagando. ¿Fórmulas para esto? Pues obviamente, bueno, lo que no tiene sentido, creo que es una cosa que venimos hablando, los que trabajamos en agroecología hace ya muchos años, lo que no tiene sentido es que la agricultura ecológica sea más cara que la agricultura convencional. Aquí, a nivel de impuestos, a nivel de subsidio, está súper mal planteado desde el principio, ¿no? ¿Quién recibe una prima o un beneficio, ¿no? Por parte de la política agrícola comunitaria?
y quién está pagando además, ¿no? por demostrar que hace las cosas bien, cuando tendrían que estar pagando a la gente, obviamente, internalizar los costes sociales y ambientales que supone la agricultura intensiva, ¿no? Esto es una cosa que venimos reclamando hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Y que se le dé la torna, ¿no? Y se dé la vuelta a la tortilla de cuánto cuesta una cosa y cuánto cuesta la otra, ¿no? Pero tiene sentido que la gente que contamina y que además está enfermando a la población, pues sean los que se lleven subvenciones o sean, ¿no? Que ese precio sea más barato. Es que es completamente absurdo, ¿no? O sea, que el principio de quien contamina paga vale para todos los sectores, menos para el de la agricultura, cuando la agricultura es obviamente fundamental, tanto para la salud del planeta como para la salud de las personas, ¿no? O sea, la salud del ecosistema y la salud nuestra, ¿no? Uno de los temas que, de hecho, ahora que comentaba Lola, el tema de la salud, ¿no? El tema de la salud también se aborda en este informe, ¿no? Y se hace mucha relación de este concepto que sabéis que existe ahora, que le conoce como la salud, el One Health, ¿no? En el que la salud planetaria y la salud de las personas están completamente vinculadas, ¿no? Y hay muchos ejemplos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, el tema del microbioma, ¿no? Estas relaciones que empieza a haber ahora entre el microbioma del suelo, el microbioma que tenemos nosotros y la salud de las personas en base a nuestro propio microbioma, el papel central que juegan. Todo ese tipo de nuevas evidencias que existen, ¿no? Y que realmente afianzan lo que es, ¿no? La importancia de la agroecología, de la agricultura ecológica en la salud de las personas y en la salud del planeta, ¿no? Pero que bueno, que para cambiar las zonas de eso, al final lo que hace falta son políticas. Hace falta educación, información, ¿no? A la población en general, a los pequeños en particular, pero también a la población en general. Hace falta cambiar las políticas. O sea, también la gente come mal porque el ambiente alimentario es el que es. Y el ambiente alimentario son todos aquellos factores que favorecen la selección de los alimentos por parte de las personas consumidoras, que van desde el precio, a dónde están ubicados las botigas, ¿no? Las tiendas de ultramarinos, las verdulerías, etcétera, ¿no? Típico ejemplo de los desiertos alimentarios de Estados Unidos, en el que tenemos kilómetros de calle, sobre todo en las zonas, ¿no? De los barrios de gente negra con bajos recursos, en los que no tienen acceso a una tienda de fruta y verdura, ¿no? Y lo que tienen acceso es a un Burger King o a un tal, la empresa que toque de allí, hamburguesas a €1, a $1, ¿no? Y tomarte una naranja te cuesta $1. Entonces, claro, pues la gente que hace, pues me tomo una hamburguesa, porque es que además me sale más barato, me satisfago más, me lleno más, ¿no? Y estoy pagando lo mismo por una naranja o una hamburguesa. Todo eso es un tema que se trabaja con lo que es las políticas asociadas, ¿no? Que conforman lo que se conoce como el ambiente alimentario, ¿no? Pero bueno, el ambiente alimentario puede hacer cosas, pero también hay un tema aquí que os decía, ¿no? De la crisis civilizatoria, de todo el tema de las prioridades a nivel ¿no? de la sociedad en general, y que obviamente para mí pasa por un tema de educación, por un tema de información, ¿no? De visibilizar esos costes, ¿no? O sea, la externalización de estos costes que decía también de salud, etcétera, ¿no? O sea, este tipo de cosas que la gente pues debería saber. Totalmente de acuerdo. Además, en relación a eso, Concha, en una pregunta del chat, decía que cuántas emisiones va a costar el eliminar la contaminación por nitratos, por ejemplo, en la parte de la Manga del Mar Menor, o cuánto va a costar en emisiones muchas de las acciones de salud que están derivadas de la mala alimentación. Pues lo mismo. Vamos a dar paso a Manolo Pajarón. Manolo, ¿ya estás activado? Perfecto. Y bueno, Marta y los demás. Lo primero, antes que se me olvide, es felicitaros a la Junta Directiva de SEAE y al equipo técnico por ofrecernos estas oportunidades tan, no sé, tan magníficas de entrar en contacto y de oír cosas tan interesantes. A Marta le quería hacer una pregunta muy concreta. Cuando se habla del porcentaje de emisiones que es responsable de la agricultura, siempre se me presenta la duda de hasta qué punto se incluyen ahí las emisiones de la producción de los insumos. Por ejemplo, si se habla de los abonos fosfóricos, pues de la extracción de los fosfatos en el Sáhara, el transporte y luego toda la producción química o la fijación de nitrógeno o la producción de pesticidas con la investigación que lleva, con todo eso, si efectivamente se incluye o no se incluye. Porque claro, a la hora de comparar agricultura ecológica con agricultura convencional,
no sé si las cuentas serían similares si se incluye completamente todo. Sí. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Sí, sí. A ver, claro, aquí hay mucha diversidad metodológica. Para hacer estos cálculos se utiliza una metodología que se llama análisis de ciclo de vida, ¿no? El Life Cycle Assessment. Y en principio deberían introducir todo desde el minuto cero, todo lo que hay hacia atrás, hasta el final. Luego, las dificultades metodológicas que se encuentra cada grupo de investigación en relación al acceso a una serie de datos, ¿no? O si utilizan un tipo de Life Cycle Assessment u otro, ya depende, ¿no? Nosotros en el IPCC lo que hacemos es una compilación de todo lo que existe a nivel científico, de todo lo que se ha publicado en los últimos años, ¿no? Y ahí lo pones todo en el mismo saco. Pero ya te digo que depende un poco, pues al final de la metodología que hayan utilizado. Pues la metodología sí que debería de tener en cuenta esto. Ahora, si todas las personas que publican Life Cycle Assessment lo tienen o no en cuenta, esto ya es una cosa que depende. Pero a nivel de metodológico, lo correcto es tenerlo en cuenta. Muy bien. Pues, si os parece, vamos a pasar ya a la última petición de mano, que es de Patricia. Estaba ya preocupada porque, claro, como va por orden, ella era la última en levantar y estaba preocupada. Pero bueno, Patricia, te toca, adelante. Bueno, muchas gracias, Lola. Primero, una cuestión, quiero saber si se escucha bien, porque el wifi en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, es un poco inestable y quiero asegurarme. Sí, se escucha. Te digo que se te escucha casi mejor que a mí, ¿eh? Porque tengo la conexión fatal. Así que se te escucha perfecto, Patricia, adelante. Gracias, voy a aprovechar entonces. Bueno, Marta, muchísimas gracias por esta conferencia, también a ustedes desde la CAE por abrir este foro de debate. Ha sido muy enriquecedor y estimulante, ¿no? Bueno, para la organización tenía una pregunta y la quiero hacer porque es rápida y antes de que se me olvide, me gustaría saber si me estará disponible en este foro de debate en línea, dado que lo están grabando. Sí, y ahora ya sí entro en... bueno. Sí, fenomenal. Cuando mañana se compruebe que la grabación está correcta y que pues se publican. O sea que sí, están disponibles. Tanto esta como las anteriores, a no ser que haya habido algún problema en la grabación y alguna parte no se haya podido grabar. Yo, por ejemplo, se me ha caído la red, entonces habrá un pequeño tiempo que a lo mejor no se ha grabado, pero que sí, están todas disponibles. Fenomenal, gracias, Lola. Bueno, y ahora sí ya entro al meollo, ¿no? Pues coincido con la apreciación y la reflexión que nos compartía Marta sobre la situación de excepción casi que nos ha impuesto este coronavirus, de confinamiento físico y de solidaridad social. Yo creo que deberíamos hablar en esos términos más que de distancia social. Y que es un momento de repensar pues todo esto del cuidado de la comunidad humana, del cuidado de la salud ambiental, y habrá reflexiones, ¿no?, sobre cómo consumimos, de dónde viene lo que comemos, y también cómo son nuestras relaciones de interdependencia y de codependencia, ¿no?, y cómo responden esas relaciones en una situación como esta, ¿sí? Y en ese sentido, el veganismo, por ejemplo, es un posicionamiento de entre muchos otros que intenta abordar esto. Claro que dentro del movimiento veganista hay de todo, como diría mi abuela, en la viña del Señor, pero en principio es una crítica política a cómo se produce, desde un punto de vista industrial, todos estos alimentos que consumimos, y que es una producción ineficiente, injusta y en muchos casos incluso criminal, ¿sí? Hablo, por ejemplo, yo trabajo acá en México y la producción de aguacate orgánico está en manos del narco. Entonces, como para que pongamos un poco en perspectiva cómo la crítica política de lo que consumimos, y el veganismo, por ejemplo, aborda también el tema de la deforestación, la distribución kilométrica de alimentos para alimentar al ganado y con todas las consecuencias de gases de efecto invernadero que nos ha compartido Marta en este informe excepcional. Entonces, bueno,
yo creo que tendríamos que entenderlo por ahí, más allá de que coincido desde un punto de vista ecológico, pues tiene sus limitaciones importantes, ¿no? El consumo estricto de alimentos de origen vegetal. Voy a basarme un poco en los trabajos que yo he ido haciendo en relación a la alimentación y la producción de alimentos que prefiero llamarle campesina. Creo que es un término que tendríamos que comenzar como a recuperar y a darle el valor que tiene. Y en esto de del desperdicio alimentario, que se lleva hablando un chorro de años, me acuerdo cuando trabajaba en Barcelona en el 2011, ya lo trabajábamos sobre todo en temas de compostaje, ¿no? Y entonces hacíamos la crítica de, bueno, sí, hay que recoger los restos orgánicos que generamos en las ciudades porque son una fuente importante de carbono para los suelos, pero es que resulta que esa recogida ni está completamente extendida en el territorio español, ni es una recogida tan selectiva como se desea, ¿no? como sería esperable. Entonces, al final, pues tienes un compost que, como en todos los tratamientos industriales, es de muy baja calidad. Entonces, claro, llevábamos la reflexión de, sí, recogida selectiva, pero a nivel comunitario, que tienes un poco más de control sobre cómo estás recogiendo los restos orgánicos, ¿no? Y luego aquí mi trabajo por otra parte, en la cuenca de la Tordera en Cataluña, que abrimos en septiembre del año pasado, y el trabajo que desarrollo acá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, también está vinculado con la construcción de un sistema alimentario agroecológico y local, desde la producción y el consumo, y lo que estoy observando justamente otra vez es esta dinámica de organización política autónoma desde abajo, tanto desde el ámbito del consumo como desde el ámbito de la producción con familias campesinas. Entonces voy como enlazando varios aspectos, ¿no? de mi práctica política, pero también de investigación, que van apuntando como que tienen un fin, ¿no? En ese sentido. Y si bien coincido que este informe del IPCC nos ha aportado, digamos, ese documento que dice, bueno, está aquí, este es el peso de la evidencia científica, hasta que no lo veo no lo creo, pero ya, pues hay que valorar, ¿no? Como decimos desde la agroecología, la recuperación de suelos cerrando ciclos de materia orgánica, diversificar producción, reconocer saberes campesinos, desde lo político, pues todo el tema de la acción colectiva, la autonomía campesina, desde el análisis feminista, ¿no? Cómo esa producción de alimentos es una derivada capitalista y también patriarcal. Y claro, cuando unes todos los elementos y analizas también cómo se están cooptando recursos políticos, la PAC en Europa, cómo está organizada la PAC, a dónde está yendo el dinero, cómo se construyen, y eso lo estamos observando un grupo acá del lobby político en la construcción del Plan Nacional Agroecológico en México, cómo se están construyendo equipos humanos a dedo. La falta de transparencia en el reparto de esos recursos que son de todas y de todos. Entonces, claro, comienzas o al menos así lo estamos observando y lo observo yo, que si bien la construcción de política pública es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Y entonces voy a traer a colación una cita que la utiliza mucho la Naomi Klein, porque creo que en este momento es importante, y ella la recupera en su análisis de cómo las crisis son aprovechadas por el sistema capitalista para no morir, porque el sistema capitalista, por mucho que pensemos, no va a morir así tal cual. Entonces, la cita de Milton Friedman, que además es uno de los gurús del neoliberalismo duro, viene a decir, solo una crisis, real o percibida, da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el aire. Creo que esa ha de ser nuestra función básica, desarrollar alternativas a las políticas existentes para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vea políticamente inevitable.
yo creo que, como Naomi Klein analiza, esto es uno de esos sistemas y momentos de crisis que va a utilizar el capitalismo a modo de shock, y ya lo estamos viendo. China está rebajando sus expectativas ambientales, en España también se están abriendo la veda para ese tipo de acciones. Estados Unidos no tendrá ningún problema, no lo ha tenido nunca, y lo mencionabas ahorita con las comunidades afrodescendientes allá, que se llevan toda la porquería. Y entonces, ¿qué le hacemos a la apuesta de la organización autónoma desde abajo? Porque necesitamos incluirlas en las políticas públicas. ¿Cómo reflexionas también vos? Me gustaría saber este aspecto. ¿Para qué? Para que nuestras ideas, porque sabemos que están basadas en justicia ambiental, social y económica, sean las ideas políticamente inevitables. Ya, cambio. Muy bien. Gracias, Patricia. Mira, antes de que Marta te conteste, yo creo que en esa lucha estamos desde diferentes sectores, pero una pregunta muy concreta que te hace Marga desde el chat. ¿Qué es el NAR? Yo tampoco sé lo que es, ¿eh? ¿Qué has comentado? O no sé si es que habrá sido alguna palabra entrecortada. Si lo puedes aclarar. Activa tu micro. ¿Es el narco? Yo he entendido que es el narco, ¿no? El narco. Vale. Sí, a mí también me había parecido escuchar narco. Venga, pues Marta, cuando quieras. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no?, con lo que comenta Patricia. Es evidente que la idea, o sea, que la lucha tiene que ir hacia ahí, ¿no? Sobre todo porque el sistema capitalista es evidente que al final tiene que caer por su propio peso, por la cantidad de crisis que va generando, aunque se va reinventando, ¿no? Y es cierto que, o sea, yo veo cuando se van adoptando o adaptando algunas de las propuestas que hacemos desde el movimiento, ¿no?, o desde una ciencia más crítica, ¿no? Y ves que como está ocurriendo ahora con la agroecología, ¿no?, como ya ocurrió con la agricultura ecológica, como está ocurriendo ahora con la agroecología, ¿no?, en el que el sistema acaba cooptando, ¿no?, y acaba diciendo, vale, esto empieza a tener, ¿no?, respuesta, ¿no?, una acogida social, porque yo me estoy mostrando como lo que soy, ¿no?, como ese gran monstruo, depredador, ¿no?, extractivista, destructor, ¿no?, y entonces la gente pues empieza a tener preocupación por el medio ambiente o por su salud, por lo que sea, ¿no? Entonces cuando empieza el proceso de reinvención, de cooptación de las diferentes alternativas que hay, ¿no? Va un poco en la idea de lo que tú comentas al final, ¿no? Es decir, hace que realmente ves que ese es el camino, o por lo menos uno de los caminos, ¿no? Para mí el problema es cómo evitar esa cooptación, ¿no? O sea, cómo evitar porque al final la cooptación lo que hace es quedarse con la parte técnica de casi todas las propuestas y tirar la parte política, ¿no? Y la parte técnica sin la política no es nada. No es nada. O sea, es que es quedarte a medio camino y al final perder la batalla. Yo siempre para mí es súper importante, y yo creo que la ciencia reconozca que es política no implica perder rigor científico. Una cosa no quita la otra, ¿no? Y se puede ser de un máximo rigor científico reconociendo que la ciencia es política. Y además que es así, quiero decirte que cuando yo defiendo la soberanía alimentaria o defiendo la agroecología, ¿no?, y en diferentes foros te dicen, que eso es política, es que lo otro también es política, ¿no? Cuando tú das por bueno, obviamente, ¿no?, el status quo, o das por bueno, ¿no?, el crecimiento económico como un indicador óptimo para medir el bienestar de la población, estás haciendo política igualmente, ¿no? Entonces, yo para mí, estoy completamente de acuerdo con lo que planteas, hay que tener siempre esa doble, ¿no? Y es parte de la propia dinámica de los movimientos sociales, ¿no? Si participas o no participas en los foros, y que también pasa a mí como científica, donde si participo o no participo en el IPCC, ¿no? O en según qué foro, ¿no? Espacios. Si participas, los estás legitimando,
o si participas lo que estás haciendo es realmente aportar una serie de ¿no? esas ideas, esas visiones, esas alternativas, para que realmente luego desde otras áreas de influencia, desde lo local, desde lo regional tal, pues pueda realmente utilizar esas herramientas, esos datos y tal, ¿no? Yo creo que son luchas que tienen que ir en paralelo. En realidad tiene que seguir habiendo esa presión desde abajo, desde lo local, para ir construyendo pero también hay gente que tiene que estar pues aportando, tanto en los movimientos sociales como en la ciencia, donde sea, todas las áreas posibles en los otros espacios más formales, ¿no? Y más ásperos, ¿no? Porque al final estos espacios son súper patriarcales, son súper rígidos, son muy... No son espacios, estás mucho más cómoda en tu comunidad, donde ¿no? puedes hablar de temas, ¿no? Con muchísima más facilidad, donde cuentas con muchísima gente que piensa como tú, ¿no? Es un ambiente mucho más amable. Pero yo creo que hay que estar en todos, porque, bueno, es lo que, bajo mi punto de vista, creo que permite avanzar, ¿no? Y obviamente trabajar de forma coordinada. Una cosa se retroalimenta la una a la otra. Los diferentes niveles de lucha se retroalimentan, ¿no? Muy bien. Bueno, pues llevamos 10 minutos de retraso con la hora del cierre del foro, pero había que dar paso a estas preguntas. En el chat lo único que quedan son palabras de agradecimiento para Marta y una reflexión de Concha que dice que el problema de la emergencia climática es que es una crisis al ralentí, ocurre poco a poco y es difícil de movilizar a la población en general ante ello. No sé si estas crisis o estas alertas pueden hacer que la cosa cambie, pero esperemos que por lo menos tengamos la inercia de producir esos cambios. Muchas gracias a todas las compañeras y compañeros que habéis estado desde los diferentes territorios. Gracias también a todas las compañeras que nos siguen desde Latinoamérica, desde México, desde Colombia, desde Ecuador. Aquí estamos esperando todas las tardes que se produzca este apretón de manos casi silencioso, pero con ganas del cambio. Voy a activar los micrófonos a todos para que nos podamos despedir de Marta. Porque realmente lo que está fallando es algo que ya hice en la otra fiesta. Mañana seguimos. ¿Sabe? Aplauso para Marta. Y esa parte... Muchas gracias, Marta. Muy bien. Gracias. Pero ahora no sé por qué me da, gracias, no, Marta, y muchas gracias, Lola. Gracias a todos. Gracias. Ha sido fantástico. Gracias, Marta. Buenas tardes. Hasta luego, Carmelo. Muchas Gracias. Muchas gracias. Sí, realmente no es que sea fontanero. Él creo que lo que es ¿Qué ha pasado? como técnico reparador. Es lo que ha pasado. A mí se me ha ido la conexión, a los demás también. Luego él No, yo es lo que sigo lleva. aquí. A mí se me ha ido y ya he podido volver a como entrar. de fontanería, pero no me Pero ya acuerdo se bien ha terminado. Vale.